Welcome to Pro Español. La fluidez en español es algo que muchas personas desean. Recuerdo cuando era una joven estudiante como tú, quería hablar español bien. Quería ser fluida, pero era tímida y cometía muchos errores. Un día, una profesora me dijo, puedes ser fluida si practicas todos los días. Esa frase cambió mi vida. Cuando quieres algo, debes trabajar por ello. La fluidez no llega en un solo día. Es como plantar un árbol. Pones la semilla en la tierra, la riegas y le das luz del sol cada día. La cuidas y entonces un día el árbol crece grande y fuerte. Lo mismo ocurre con la fluidez. Un día, una estudiante vino a verme. Estaba muy triste. Me dijo, profesora, quiero hablar español, pero siempre olvido las palabras. Sonreí y le dije, no te preocupes. La fluidez no consiste en recordar todas las palabras. Se trata de practicar. Me miró con esperanza en los ojos. Pero, ¿cómo puedo practicar?, me preguntó. Le dije, la práctica está en todas partes. Puedes practicar hablando con tus amigos, escuchando historias, cantando canciones. Puedes practicar en cada momento del día. Recuerdo que cuando estaba en la escuela me encantaban las historias. Las escuchaba todas las noches. Mi profesora nos leía y yo repetía las palabras. Al principio era lenta, pero con el tiempo me volví más rápida. Aprendí nuevas palabras y mi confianza creció. Otra estudiante me preguntó, profesora, ¿la fluidez es solo hablar rápido? Le dije que no. La fluidez es hablar con claridad. Se trata de hacerse entender. No tienes que hablar deprisa, tienes que hablar con confianza. Había una vez un chico en mi clase que hablaba muy rápido, pero nadie podía entenderlo. Le dije, ve más despacio, habla con claridad, usa palabras sencillas. Me escuchó y pronto todos pudieron entenderlo. Se volvió más seguro de sí mismo y empezó a disfrutar hablar en español. La fluidez es como un viaje. Das un paso a la vez. No tienes prisa, disfrutas el proceso. Un día miras atrás y ves lo lejos que has llegado. He visto a muchos estudiantes que al principio tenían miedo de hablar, pero con el tiempo y la práctica se volvieron fluidos. Hay un secreto para lograr la fluidez. Es un secreto sencillo. El secreto es escuchar. Escucha a otros hablar español. Escucha historias. Escucha canciones. Escucha conversaciones. Cuanto más escuchas, más aprendes. Conocí a una chica a la que le encantaba la música. Escuchaba canciones en español todos los días. Muy pronto empezó a cantar con ellas. Su fluidez mejoró porque escuchaba y repetía. Otra cosa importante es no tener miedo de cometer errores. Los errores son nuestros mejores maestros. Recuerdo a una estudiante que tenía mucho miedo de equivocarse. No hablaba porque pensaba que los demás se iban a reír de ella. Le dije, no te preocupes por los errores. Cada error es una lección. Un día decidió hablar en clase. Cometió muchos errores,
pero no se detuvo. Siguió hablando. Al cabo de un tiempo, mejoró. Me dijo, profesora, ya no tengo miedo. Ese fue el día en que empezó a volverse fluida. La fluidez también tiene que ver con pensar en español. Cuando piensas en español, empiezas a hablar de forma más natural. Tuve una vez un estudiante que siempre traducía de su idioma al español. Eso lo hacía lento y se confundía. Le dije, intenta pensar en español incluso cuando estés solo. Piensa en español. Lo intentó y, poco a poco, se volvió más fluido. Había otro estudiante al que le encantaba hablar. Hablaba de cualquier cosa, de todo, pero tenía un problema. Empezaba una frase en español y luego cambiaba a su lengua materna. Le dije, intenta mantenerte en español, aunque no sepas una palabra. Trata de explicarla en español. Esto le ayudó a mantenerse enfocado y, muy pronto, hablaba solo en español. Leer es otra forma de ganar fluidez. Cuando lees, ves cómo se forman las frases. Aprendes palabras nuevas. Recuerdo que, cuando estaba aprendiendo español, leía libros sencillos. Cada vez que encontraba una palabra nueva, la escribía y luego intentaba usarla en una frase. Esto me ayudaba a recordarla y a usarla al hablar. Un día, una estudiante vino a verme con un libro. Me dijo, profesora, leí este libro, pero no entendí todo. Le dije, está bien. Cuanto más leas, más entenderás. Siguió leyendo todos los días. Después de un tiempo, volvió y me dijo, ahora entiendo mucho más. Su fluidez mejoró porque leía y aprendía cosas nuevas cada día. La fluidez también consiste en escucharte a ti misma. A veces necesitas grabarte hablando, luego escucharte y ver en qué puedes mejorar. Tuve una estudiante que hacía esto todos los días. Se grababa leyendo una historia y después escuchaba la grabación para encontrar en qué podía mejorar. Esta práctica la hizo más consciente de su manera de hablar y muy pronto se volvió fluida. Practicar con un amigo es otra excelente forma de ganar fluidez. Tuve 2 estudiantes que eran mejores amigas. Decidieron hablar solo en español entre ellas todos los días. Tenían conversaciones en español y se ayudaban con las palabras que no conocían. Con el tiempo, ambas se volvieron muy fluidas. Aprendían la una de la otra y disfrutaban el proceso. La fluidez también llega al usar el idioma en situaciones reales. Cuando vas al mercado, intenta hablar en español. Cuando estés con amigos, intenta usar el español. Cuanto más uses el idioma, más fluida te vuelves. Tuve un estudiante que trabajaba en una tienda. Decidió hablar solo en español con sus clientes. Al principio fue difícil, pero con el tiempo se volvió más seguro y más fluido. La fluidez también tiene que ver con ser curiosa. Cuando escuches una palabra nueva, no la ignores. Averigua qué significa e intenta usarla en tu próxima conversación. Recuerdo a un estudiante que era muy curioso. Cada vez que oía una palabra nueva, me preguntaba qué significaba. Luego intentaba usar esa palabra tanto como podía.
Su vocabulario creció y también su fluidez. También es importante tener un objetivo. Pregúntate, ¿por qué quiero ser fluida en español? Cuando tienes un objetivo claro, estás más motivada. Conocí a un estudiante que quería viajar a un país de habla hispana. Ese era su objetivo. Cada día practicaba hablar en español porque quería estar lista para su viaje. Su meta la mantenía motivada y se volvió fluida antes de viajar. También les digo a mis estudiantes que disfruten el proceso. La fluidez no llega de la noche a la mañana. Requiere tiempo, pero si disfrutas el camino se vuelve más fácil. Tuve una vez un estudiante al que le encantaba ver películas en español. Veía una película cada noche. Al principio usaba subtítulos, pero después de un tiempo empezó a verla sin ellos. Disfrutaba las películas y al mismo tiempo mejoraba su fluidez. La fluidez se basa en la repetición. Cuanto más repites, mejor te vuelves. Recuerdo a un estudiante que adoraba repetir frases. Escuchaba algo en clase y luego lo decía una y otra vez. Esto le ayudaba a recordar las frases y, muy pronto, empezó a usarlas en sus conversaciones diarias. Hablar con diferentes personas también ayuda a ganar fluidez. Cada persona tiene una forma distinta de hablar. Cuando conversas con distintas personas, aprendes diferentes estilos de expresión. Tuve una vez un estudiante que era muy tímido. Solo hablaba conmigo. Lo animé a hablar con otros estudiantes. Al principio estaba nervioso, pero con el tiempo se sintió más cómodo. Aprendió nuevas formas de expresarse y su fluidez mejoró. A veces es bueno practicar hablando sobre temas que te gustan. Cuando hablas de algo que disfrutas, sientes más pasión y las palabras fluyen con mayor facilidad. Tuve un estudiante al que le encantaba el fútbol. Todos los días hablaba conmigo sobre fútbol. Esto le ayudó a volverse más fluido, porque hablaba de algo que le entusiasmaba. La fluidez también llega al entender que está bien no saberlo todo. A veces puede que no conozcas una palabra, y eso está bien. Intenta explicarla de otra manera. Tuve un estudiante que siempre quería saber la palabra exacta para todo. Si no la conocía, dejaba de hablar. Le dije, si no sabes la palabra, intenta describirla. Esto le ayudó a mantener la conversación incluso cuando no conocía el término exacto. Un estudiante me preguntó una vez, «Profesora, ¿cuánto tiempo tardaré en volverme fluido?» Le respondí, «Depende de cuánto practiques. Algunas personas se vuelven fluidas en unos pocos meses, mientras que a otras les lleva más tiempo. Pero lo importante es seguir adelante. No te detengas. Este estudiante practicó todos los días y pronto vio progreso. A veces es útil practicar frente a un espejo. Cuando te ves hablando, te vuelves más consciente de tus expresiones y gestos. Tuve una estudiante que era muy tímida. No le gustaba hablar delante de otras personas. Le dije que practicara frente a un espejo. Esto la ayudó a ganar confianza y muy pronto hablaba con más fluidez. Otro estudiante me preguntó, «Profesora,
¿Qué debo hacer si olvido una palabra mientras hablo? Le dije, no te detengas, sigue hablando. A veces la palabra vendrá después y si no, usa otra. Esto le ayudó a mantenerse tranquilo al hablar y a no preocuparse por olvidar palabras. También es importante tomar descansos. A veces, tu mente necesita descansar después de un largo día de práctica. Es bueno relajarse. Conocí a una estudiante que practicaba todo el tiempo. Se cansó mucho y empezó a sentirse frustrada. Le dije, tómate un descanso, relájate y vuelve mañana con la mente fresca. Después de tomar descansos, se sentía mejor y su fluidez seguía mejorando. La fluidez también consiste en usar el idioma de manera creativa. Puedes escribir una historia corta, cantar una canción o incluso hacer un video. Tuve una estudiante a la que le encantaba escribir. Escribía historias cortas en español todos los días. Esto le ayudaba a practicar nuevas palabras y estructuras. Muy pronto empezó a leer sus historias en voz alta y su fluidez mejoró. Otra forma de practicar es enseñar a otros. Cuando enseñas, aprendes aún más. Tuve una estudiante que ya era muy fluida. Decidió ayudar a sus amigas que no lo eran tanto. Les enseñaba palabras nuevas y practicaba conversación con ellas. Esto no solo ayudó a sus amigas, sino que también la hizo aún más fluida. A veces ayuda a tener una rutina. Establece un momento cada día para practicar el español. Tuve un estudiante que practicaba todas las mañanas durante 30 minutos. Esa era su rutina. La seguía todos los días y muy pronto se volvió más fluido. Una rutina te ayuda a ser constante y asegura que practiques con regularidad. También es importante ser paciente contigo misma. La fluidez lleva tiempo. Tuve un estudiante que era muy impaciente. Quería ser fluido rápidamente, pero cuando no veía resultados se frustraba. Le dije, ten paciencia. Estás progresando aunque sea poco a poco. Me escuchó y siguió practicando. Con el tiempo vio mejoras y se volvió más seguro de sí mismo. La fluidez no es solo hablar, también es escuchar. Cuando escuchas con atención, aprendes a responder. Tuve un estudiante que sabía escuchar muy bien. Escuchaba con atención antes de hablar. Esto hacía que sus respuestas fueran claras y reflexivas. Escuchar es una parte muy importante para volverse fluida. Otra cosa importante es mantener una actitud positiva. Aprender un idioma puede ser difícil, pero una actitud positiva lo hace más fácil. Tuve una estudiante que siempre era positiva. Incluso cuando cometía errores, sonreía y lo intentaba de nuevo. Esa actitud la ayudó a mantenerse motivada y con el tiempo a volverse fluida. La fluidez también consiste en estar abierta a nuevas experiencias. A veces necesitas salir de tu zona de confort. Tuve una estudiante que se sentía muy cómoda hablando en clase, pero era tímida fuera de ella. La animé a hablar con personas fuera de la escuela. Al principio estaba nerviosa, pero con el tiempo se volvió más segura y más fluida.
También es útil aprender de otras personas que ya son fluidas. Observa cómo hablan, escucha su entonación y aprende de su estilo. Tuve una estudiante que admiraba a un famoso hablante de español. Veía sus videos e intentaba imitar su manera de hablar. Esto la ayudó a mejorar su propia fluidez. La fluidez es una mezcla de muchas cosas: práctica, paciencia, escuchar, hablar e incluso cometer errores. Cada parte es importante. Una vez les dije a mis estudiantes que la fluidez es como cocinar una comida. Necesitas diferentes ingredientes y debes mezclarlos bien. Esta analogía les ayudó a entender que cada aspecto del aprendizaje es importante. También es fundamental celebrar los pequeños logros. Cada vez que aprendes una palabra nueva o hablas sin dudar, celébralo. Tuve una estudiante que celebraba cada pequeño avance. Esto la hacía sentirse orgullosa y la motivaba a seguir adelante. Celebrar los pequeños logros te ayuda a ver tu progreso y a mantenerte motivada. Un día, una estudiante me preguntó: «Profesora, ¿qué pasa si me quedo en blanco mientras hablo?». Le dije: «Está bien hacer una pausa y pensar, respirar profundamente y luego continuar». Este consejo le ayudó a mantenerse tranquilo cuando enfrentaba dificultades al hablar. Aprendió a manejar sus pausas y su fluidez mejoró. La fluidez también consiste en practicar lo que aprendes. Si hoy aprendes una palabra nueva, intenta usarla mañana. Tuve un estudiante que aprendía una palabra nueva cada día y luego la usaba en una frase. Esta práctica le ayudaba a recordarlas y a utilizarlas de manera natural en la conversación. Otra cosa importante es aprender de tu entorno. A veces puedes aprender español a partir de letreros, carteles e incluso menús. Tuve un estudiante al que le encantaba explorar la ciudad. Cada vez que veía un letrero en español, lo leía e intentaba entenderlo. Esto le ayudó a aprender nuevas palabras y expresiones que podía usar en sus conversaciones. También es útil sentir curiosidad por la cultura detrás del idioma. El español se habla en muchos países y cada uno tiene su propia forma de expresarse. Tuve un estudiante muy interesado en el español de México. Veía programas mexicanos y aprendía sobre su cultura. Esto le ayudó a comprender diferentes maneras de hablar y lo volvió más fluido. La fluidez no es solo palabras, también es lenguaje corporal. Cuando hablas, tu lenguaje corporal añade significado a lo que dices. Cada palabra que aprendes, cada frase que dices, es un puente hacia nuevas comprensiones y nuevas amistades. Así que sigue aprendiendo, sigue hablando y deja que tu voz se escuche. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué te inspira a seguir adelante en tu camino hacia la fluidez? Me encantaría conocer tu opinión.